los años 80 conocimos a los Keaton, una familia realmente peculiar. A diferencia de otras series y comedias de esa época, aquí los hijos resultan ser más conservadores que sus propios padres. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Descubrí las curiosidades y momentos más sorprendentes de esta comedia. Prepárate para sumergirte en el encanto de lazos familiares y recordá contarme desde dónde me estás mirando. Comenzamos. Family Ties, conocida como Enredos de Familia en España, Lazos de Familia en Argentina y Chile y Lazos Familiares en Hispanoamérica, fue una exitosa comedia estadounidense que se transmitió por la NBC durante 7 temporadas desde 1982 hasta 1989 con un total de 180 episodios. La serie combina humor con las diferencias de opiniones políticas entre padres e hijos, lo que da lugar a un choque generacional muy entretenido. Además se destacó por abordar temas relevantes como las drogas, la autolesión y el racismo, y también incluyó comentarios políticos diversos. La comedia refleja el cambio cultural en Estados Unidos, pasando del liberalismo de los años 60 y 70 al conservadurismo de los años 80. La trama se centra en la familia Keaton, compuesta por Elise y Steven, interpretados por Meredith Patex y Michael Gross, quienes crían a sus 3 hijos, Alex, interpretado por Michael J. Fox, Mallory, interpretado por Justin Bateman, y Jennifer, por Tina Yoder, en los suburbios de Columbus, Ohio. Elise y Steven, casados en 1964, fueron ex hippies que vivieron el auge de la generación del baby boom en los años 60. El episodio A Christmas Story, de la primera temporada, explica cómo fueron influenciados por John F. Kennedy y formaron parte del Cuerpo de Paz después de casarse, siendo voluntarios para ayudar a los necesitados en diferentes países del mundo. Los 3 hijos nacieron en momentos significativos. Alex vio la luz en África en 1965. Mallory nació en 1967 mientras sus padres estudiaban en la Universidad de California en Berkeley. Jennifer llegó al mundo la noche en que Richard Nixon ganó su segunda elección presidencial en 1972. A medida que los hijos crecían, se mostraba cómo cada uno de ellos se identificaba con ideologías políticas diferentes a las de sus padres. Alex y Mallory se volvieron conservadores, con Alex siendo un joven republicano y Mallory adoptando una perspectiva más tradicional a pesar de tener una madre feminista. Por otro lado, Jennifer era atlética y no se preocupaba demasiado por estereotipos de género, pero compartía los valores de sus padres y solo quería ser una chica normal. La serie fue promocionada con el lema de padres a la última, hijos carrozas, reflejando la brecha generacional entre padres modernos y a la moda y sus hijos más tradicionales. Gary David Goldberg, creador de la serie, se inspiró en sus propias experiencias y las de su esposa, Diana Meehan, quienes fueron ex hippies de los años 60 y se adaptaron a la vida familiar en los suburbios. El nombre Family Ties se inspiró en la actriz Diane Keaton, conocida por sus papeles en películas como El Padrino, Annie Hall y Manhattan. Inicialmente la serie estaba centrada en los padres, Elise y Steven Keaton, dándoles más relevancia a sus carreras profesionales. No obstante, con el tiempo, los hijos, especialmente Alex, que estudiaba economía y aspiraba a ser un exitoso hombre de negocios en Wall Street, ganaron protagonismo y se convirtieron en el centro de la serie debido a la positiva reacción del público. En un principio los productores tenían en mente a Matthew Broderick para el papel de Alex, y este incluso hizo una audición, pero finalmente no aceptó debido a que necesitaba cuidar a su padre que estaba enfermo. Así fue como Michael J. Fox fue seleccionado para el papel, aunque no fue una decisión fácil. La NBC no estaba convencida al principio, y el creador de la serie tampoco quedó satisfecho con la primera audición de Fox. Sin embargo, una segunda oportunidad demostró que Fox tenía el enfoque adecuado para el personaje y así ganó el papel con su brillante actuación. Uno de los ejecutivos del canal, Brandon Tartikoff, pensó que era improbable que los personajes de Elise, de 1,70 m, y Steve, de 1,93 m, tuvieran un hijo tan bajo como Alex, de 1,63 m. Cuando Meredith quedó embarazada entre las temporadas 2 y 3, los escritores decidieron incluir su embarazo en la serie. Así el pequeño Andrew llegó a la familia, naciendo en 1984 y siendo interpretado por Brian Bonsall a partir de la temporada 5. La actriz estuvo ausente en algunos episodios debido a que dio a luz a gemelos. Originalmente Nick Moore, el icónico novio de Mallory, iba a aparecer en un solo episodio. Sin embargo, Scott Valentine conquistó tanto a la audiencia como a los productores, convirtiéndose en un personaje recurrente. La popularidad de Nick incluso llevó a planear un spin-off centrado en él, que finalmente no se realizó. Su inclusión en la serie fue una de las razones por las que Michael Gross decidió continuar en el programa, ya que aportó más profundidad al desarrollo de su personaje.
Otro novio conocido de la serie fue Ellen Reed, interpretado por Tracy Pollan, quien fue la pareja de Alex en la temporada 4. El romance en la ficción se convirtió en una historia real, ya que Tracy y Fox se casaron y llevan más de 30 años juntos. Antes de las elecciones presidenciales de 1988, en un episodio se mostraba la habitación de Alex llena de carteles y apoyo al Partido Republicano, especialmente a George Bush padre. Sin embargo, NBC decidió no transmitir esta escena por su contenido político, que podía violar la ley de tiempo igual, que exige tratar a todos los candidatos con igualdad en el tiempo de aire. En su lugar, después de las elecciones, se mostró una escena donde Alex celebra que Bush ganó la presidencia. Varios actores famosos aparecieron en el programa antes de ser reconocidos o durante los primeros años de sus carreras. Tom Hanks interpretó a Ned, el hermano menor de Liz, en las primeras temporadas. Geena Davis hizo el papel de una inepta gobernante. River Phoenix interpretó a un joven genio de las matemáticas que se enamora de Jennifer mientras es tutor de Alex. Courtney Cox interpretó a Lorraine, la novia de Alex, al final de la serie. También actuaron Julia Louis-Dreyfus como una abogada, Crispin Glover como uno de los amigos de Alex y Christina Applegate como la tecladista de la banda de Jennifer. El tema principal de la serie, Without Us, fue compuesto por Jeff Barry y Tom Scott e interpretado por Johnny Mathis y Denise Williams. Ed O'Neill, protagonista de Matrimonio con hijos y Familia moderna, fue considerado para el papel del patriarca de la familia. El hermano de Justin Bateman, Jason, también estaba en una exitosa serie de televisión llamada La Familia Hogan. Con el tiempo, la carrera de Jason ha sido más productiva que la de Justin. Michael J. Fox hizo malabarismos entre el rodaje de la primera parte de Regreso al Futuro y la tercera temporada de la serie. Esto implicaba que apenas tenía tiempo para descansar debido a los dos rodajes, excepto los fines de semana. Curiosamente, cuando se hizo famoso por Regreso al Futuro, ya llevaba 3 años trabajando en la serie Family Ties. Crispin Glover, quien interpretó a un amigo de Alex en un episodio, también trabajó con él en la película Regreso al Futuro, donde hizo el papel de su padre en el pasado, George McFly. Tanto Corey Feldman como Jeff Cohen, conocidos por sus roles como Bocazas y Gordy en los Goonies, aparecieron en pequeños papeles en la serie, Corey Feldman en un episodio y Jeff Cohen en 2 episodios diferentes. Michael J. Fox protagonizó otra serie durante varios años, llamada Spin City, creada por Gary David Goldberg. Esta serie también fue un gran éxito. La serie recibió reconocimientos notables, especialmente por la interpretación de Michael J. Fox, quien ganó 3 premios Emmy y un Globo de Oro por su papel como Alex Keaton. Además, en 1987, la serie recibió un premio Emmy al mejor guión de comedia y mejor dirección artística. Durante su época de mayor popularidad, alrededor de la 4ª temporada en 1985, aproximadamente 1 de cada 3 hogares en Estados Unidos sintonizaba la serie. Incluso el presidente Ronald Reagan confesó que era su programa favorito. Parecía que la serie continuaría sin problemas, hasta que una mala decisión del canal cambió las cosas. Al inicio de la 6ª temporada, en 1987, NBC cambió el día de emisión de los jueves a los domingos, lo que afectó negativamente su audiencia. Durante ese año, los números de audiencia cayeron rápidamente y la 7ª temporada no logró mejorar la situación. Por eso se decidió terminar la serie en su episodio número 180, emitido el 14 de mayo de 1989. Después de la serie, los destinos de los protagonistas fueron diversos. Justin Bateman enfrentó dificultades al no continuar con una carrera actoral exitosa y perdió parte de la fama que había obtenido en la televisión. Tina Yothers abandonó la actuación poco después, mientras que Michael Gross y Meredith Baptist continuaron trabajando, pero sin alcanzar el mismo nivel de éxito. Por su parte, Michael J. Fox siguió trabajando en diversos proyectos para cine y televisión. En 1998, a menos de 40 años, anunció que tenía Parkinson y se retiraría de la vida profesional. Sin embargo, cumplió su promesa y luego hizo algunas apariciones en ficciones, como su celebrada participación en el show de Larry David. El reparto quería que la serie terminara con la familia Keaton muriendo en un accidente de avión, ya que no deseaban hacer una reunión de la serie en el futuro. En 2008, los protagonistas se reunieron en el programa Today Show para recordar la serie en la televisión. Fue uno de los programas más vistos del año. Contame en los comentarios algún recuerdo que tengas de esta serie. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.